tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en una edición más de Sobre el Tapete, hoy lunes 20 de febrero. Y el 13 de marzo empiezan las clases de nuestros niños y nuestros adolescentes, y empiezan la secundaria o también el nivel primaria. Y es muy importante la alimentación, mucho más ahora que los chicos inclusive se quedan hasta 3, 4 de la tarde, y esa lonchera debe tener los elementos necesarios tanto para alimentarse, mantenerse concentrados, por ejemplo, en la clase, mantenerse también hidratados porque estamos pasando por temperaturas muy altas, muy aparte de la protección que seguramente en el colegio por ley se permite ahora el tema del sombrero, gorro o inclusive que usen bloqueador, y espero que también se cancele el tema de la formación para velar su salud. Es importante cómo ellos están alimentados para que puedan resistir las jornadas de estudio, las jornadas de clase. Y para esto tenemos a nuestra invitada especial, Karina García, nutricionista justo de la Clínica Santa Isabel, y además ella es representante también de la Federación Panamericana de la Leche. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Importante la alimentación de los chicos porque ahora pues paran muchas horas en el colegio, pero empecemos por los pequeños, del nivel por ejemplo de jardín, porque aún así se les manda a ellos siempre una lonchera muy nutritiva, ¿no? Pero yo observo a veces los padres que se simplifican mucho la vida, que le mandan un paquetito de galletas de animalitos, una mandarinita y por ahí tal vez el refresco. ¿Esto es dable o qué tipo de cosas debemos cambiar ahí en ese tipo de lonchera? En realidad lo más importante es primero chequear cuánto debe aportar esa loncherita. La lonchera de los preescolares, por ejemplo, debe aportar entre un 15 y 20% de las calorías totales. Pero ¿de qué depende eso? De que realmente el niño salga de casa con desayuno. El desayuno es más o menos un 30%. Entonces, el gran problema que se está presentando ahora es que los chicos salen sin desayuno o con un desayuno insuficiente. Y muchas veces esa lonchera termina siendo ese reemplazo del desayuno. Y eso no es así, está mal. Entonces, lo que tú me decías, la galletita, la mandarinita, en realidad es suficiente si cubre ese 15% si ese niño ha tomado desayuno. Pero si ese niño no ha tomado desayuno, obviamente tenemos que aportar un poco más. Lo ideal es cubrir el desayuno bien, con un aporte de lácteos, con un aporte de algún tipo de proteína de origen animal, un huevo, de repente queso, ¿no? Algún carbohidrato, algún cereal que te dé energía, que puede ser un pan, puede ser avena, puede ser quinoa y alguna fruta natural. Por ejemplo, a ver, empecemos con los pero vamos a primero su desayuno, ya que es tan importante mencionarlo para que de ahí vemos qué lonchera le vamos a dar. Entonces el desayuno, de hecho, su vaso de leche, ¿no? Los chicos por tomar leche con edad de crecimiento. Un pan con jamonada, desayuno. Y le voy a adherir por ahí tal vez, no sé, otro pan con mantequilla. Me imagino algo así. Inclusive he visto también a las mamás saliendo de la casa, ir al puestito de la esquina, un vaso de quinoa y un pan con, ¿qué quieres? Pollo. A ver, ¿está dable ese desayuno para el chiquito de 5 añitos en realidad, depende. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado en no darle un aporte excesivo de embutidos, por ejemplo, a los niños, ¿no? La mantequilla sí te aporta una serie de nutrientes. ¿1000 veces mejor que una jamonada? Es mejor que una jamonada. Correcto. Pero también tenemos la opción de palta, de aceituna, de huevo, de queso, que son opciones mucho más naturales y que te aportan mucho más cosas. Ojo que los niños necesitan un aporte de DHA, ácidos grasos omega, para su desarrollo neuronal. Eso está en la palta, en la aceituna, en la yema de huevo, por ejemplo, y en los lácteos. Entonces, a veces, sin querer, en la esquina, la quinoa es muy buena, pero te tomas la quinoa, no tomas leche, ahí no le estás agregando leche, te comes un pan, de repente, con jamonada, ¿dónde está el aporte de calcio? No ¿La hay. quinoa con leche es nutritivo o algo se perdió en su combinación? En realidad depende cómo se prepare. La quinoa se debe hacer hervir aparte, todos los cereales se deben hacer hervir aparte, y en el momento que ya no hay fuego, ya no hay cocción, se puede mezclar con leche. El gran problema es que en el día a día tomamos así de quinoa y así de leche. Entonces, los niños necesitan por lo menos 2 a 3 lácteos al día. Entonces, ¿cómo cubrimos el resto? Correcto. Entonces, un desayuno con un vaso de leche, con un vaso de yogur, con 2 rebanadas de queso, por ejemplo, ya te está aportando casi un 50% del requerimiento de calcio del día. Mira, interesante. Entonces, mira, mamás, este aporte que nos da la doctora, palta, aceituna, que nos da ese el DHA, los ácidos grasos que omega necesita. Entonces, ya sí, bueno, con ese desayuno, mi lonchera puedo adherir un huevo duro. La lonchera podría ser, por ejemplo, un huevo duro, fruta y agua.
Ah, ya. pero si es que han tomado un desayuno balanceado. Correcto. El gran problema es que no tomamos un desayuno balanceado, tenemos hambre y optamos por la galleta, optamos por el queque envasado, Sí. optamos por cosas que en realidad nos aportan más azúcares que nutrientes. Entonces, yo creo que el enfoque y el éxito está en que los niños y en general las mamás y todos los padres de familia entendamos que los chicos necesitan salir de casa con un aporte bueno de nutrientes para que arranquen el día en buenas condiciones y para que su apetito también sea regulado realmente por lo que ellos necesitan. Porque inclusive en el kinder, en los preescolares, tienen a veces más actividad física, ¿no? Porque todo lo ven actividades Lúdicas. claro, de movimiento, ellos tienen que estar despiertos y por ello, pobrecitos, están durmiendo es porque ya están desnutridos, ¿no? Claro, por ejemplo, los índices de anemia, el Perú en general en los últimos 5 años ha mejorado sus niveles de desnutrición, pero los niveles de anemia han aumentado. ¿Producto de qué? Producto de que muchas veces llenamos nuestro estómago de alimentos que no tienen ese aporte de nutrientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, darles un pan solo en la mañana, 2 panes solos en la mañana, no es suficiente. No, hay que tener rellenito. Y tiene que tener un rellenito que realmente nutra, ¿no? Entonces, ese fierro que les falta es el que hace que los niños a las 10 de la mañana y con este calor se duerman. Importante. Y también quiero tu participación, madre de familia, padre de familia, tutor, llamándome al 212-4024. 212-4024. Entramos ya al nivel primaria. Los chicos que inclusive también llevan ahora, mucho de lo que veo reemplazar por los jugos naturales es el frugo, bueno, la marca en sí, pero los que vienen en cajita. Y la alternativa del yogur también que venden en la tienda, ¿es un yogur sano o es preferible, no sé, comprar un yogur natural y echarle frutas? Mira, en realidad los yogures frutados tienen un aporte de azúcar un poquito extra. Hay unos que tienen pulpa de fruta y que sí es dable, y hay otros que simplemente tienen el saborizante, o sea, el sabor a fresa que le agregan, ¿no? Siempre un yogur natural va a ser mucho mejor porque todos los yogures mantienen el mismo aporte de calcio, el mismo aporte de fierro, pero de hecho un yogur natural tiene menos azúcar. Entonces, en realidad depende mucho qué tipo de población tengamos en sí. O sea, si es un niño que tiene niveles de sobrepeso un poquito altos, obviamente recomendémosles un yogur natural. Si es un niño que hace mucho deporte, que está en un peso estándar, su crecimiento va bien, puede tomarse un yogur. Ahora también a veces los chicos cuando van creciendo se fijan mucho en cómo mamá les envió las cosas en la lonchera. Yo recuerdo también una época mamá me enviaba mi huevo duro, pero abrías la lonchera y ¡boom! O el jugo de papaya y llegaba medio espeso ya. Los jugos de frutas, por ejemplo, para la lonchera yo no los recomiendo, porque con él la fruta se oxida. Correcto. Al oxidarse la fruta ya pierde nutrientes y ya cambia su sabor. Entonces, un jugo que ha sido preparado a las 7 de la mañana y que lo terminas tomando a las 10 de la mañana, ya de nutriente no tiene mucho. En cambio, tú le mandas la papaya cortada, le mandas, por ejemplo, los gajos de mandarina, los gajos de naranja, ¿no? Incluso le mandas la granadilla para que la pele, ¿no? Es mucho mejor porque ahí estás vitaminas, minerales, fibra al 100%. Entonces, y por otro lado, que acostumbras a los chicos también a que haya masticación. Cuando hay masticación, hay saciedad. Entonces, tú te tomas un jugo de papaya y no te llena, pero tú comes la papaya y te llena. Entonces, para aquellos niños que quieres controlarles el peso, que de repente no están creciendo bien justamente porque tienen niveles de grasa un poquito más altos, definitivamente la saciedad les va a ayudar mucho. El masticar genera más sensación de llenura que los líquidos. Y aparte de entonces ya, recomendarle la fruta picada, pero el refresco ya puede ser una chicha, algo más simple, una limonada o un maracuyá, algo que no se oxide mucho. Un maracuyá, por ejemplo, no tan espeso, una limonada, una naranjada de repente, donde la oxidación va a ser menor porque el aporte es mínimo, pero sobre todo es más pensando en sus niveles de hidratación. Y justo ahí va el tema de la hidratación por estas temperaturas que tenemos. Tiene que ser mucho más, muy aparte del refresco, le mando una botellita de gaseosa o una botellita de... Dicen, lo más fácil, yo les digo porque es las mujeres o los papás prácticos, toma hijito para que te hidrates. Le mete la gaseosa. No, hay mandarles una botellita de agua porque la botella de agua, en primer lugar, puedes mandarles su tomate de agua, el agua no te cuesta. O sea, no vas a tener que invertir. Y si quieres ser ser más práctico, de repente le puedes mandar su botellita de agua que cuesta
igual que una gaseosa. Sí, 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 sí. ¿No? No hay que mandarles gaseosas, las gaseosas lamentablemente no aportan más que azúcar y calorías vacías, no vale la pena dárselas, porque encima cuando tú te hidratas no puedes consumir bebidas azucaradas, porque las bebidas azucaradas en vez de hidratarte lo que hacen es generar mayor deshidratación. Ahora bien, hay también familias que acostumbran a enviarles realmente una especie de almuerzo en la lonchera. Vive el lomito saltado, vive el tacu-tacu, el locrito. ¿Es también dable enviarle todos los chicos? En realidad, lo que pasa es que la jornada laboral cada vez se ha ido extendiendo más. Entonces, y los chicos salen 2:30, 3 de la tarde y muchas veces salen a otro tipo de actividades. O en el mismo colegio tienen actividades extracurriculares. Terminan llegando a casa 4:30, 5 de la tarde. Entonces, en esos casos, es mucho mejor mandarles un snack como el que yo te dije, ligero, entre 10 y 11 de la mañana, que es su primer recreo, y mandarles su almuerzo en su segundo recreo, que es entre 12 y 1 de la tarde. Ahí sí justifica, pero si es un chico que sale 2 de la tarde y va a llegar a su casa 2 de la tarde y media, no justifica que le mandes un almuerzo al colegio. ¿Por qué? Porque en estas condiciones estás muy limitado. Por ejemplo, por el calor, claro, hay cosas que no le puedes mandar, ¿no? En segundo lugar, no pueden comer un alimento balanceado porque no les puedes mandar verduras, se malogra. En casa van a tener incluso mayor facilidad de comerlo caliente, de comerlo tranquilo, de masticar bien. Definitivamente, en ese caso, que lleguen a casa a almorzar. Pero si es un niño que realmente es muy deportista, por ejemplo, que hace actividades, que termina llegando a casa a 5 de la tarde, definitivamente le tienes que mandar. Y es mejor mandarle, eso sí, es mejor mandarle un almuerzo a darle un sándwich. Porque la verdad que a veces inclusive comen el almuerzo de la lonchera y el almuerzo que llegando a casa, especialmente los varoncitos, ¿no? Pero como te señala, a veces también, y ahí nos preguntan en el Twitter, en el tema de que algunos tienen actividades deportivas, ya sea el fútbol, atletismo, y bueno, no se abastecieron con esa loncherita, tienen que almorzar también. O sea, sí, ellos deberían, por ejemplo, normalmente en los colegios el almuerzo pactado es entre 12 y 1 de la tarde, que es el recreo más grande, si le queremos llamar, ¿no? Y es donde la mayoría de niños almuerzan, sobre todo los que saben que tienen actividades extra. Entonces, si ellos almuerzan a la 1 y tienen su actividad a 4 de la tarde, obviamente al final de su actividad sí tienen necesidad de energía. Entonces sí deben de almorzar, cenar, si le queremos llamar así, ¿no? Ahora entrando un poco a los chicos ya de secundaria, que justo como están en la etapa de ser más independientes, entre comillas, ¿sabes? Porque son las que es el papá nomás, no quieren llevar lonchera, pues no, que roche, eso es solo para los chiquitos, por lo menos llevarán un pan en la bolsa, pero es también dable mantenerlos con una buena nutrición en ese sentido, o ellos se alimentan de otra manera llegando a casa. No, en realidad las horas que pasan en el colegio son vitales en cuanto a nutrientes de calidad, ¿no? Y muchas veces me pasa, yo veo en el consultorio que los chicos no comen nada durante el día y llegan a casa a 5 de la tarde y de 5 a 10 de la noche se comen todo el refrigerador. Entonces, el metabolismo durante el día es muy activo. Ahorita nosotros estamos trabajando, estamos quemando calorías. Durante la noche ya el metabolismo es muy lento, entonces tú no puedes cargar a tu cuerpo con toda tu carga calórica en la noche porque no la vas a procesar, no la vas a digerir, y ahí es donde empiezan los problemas de malnutrición, engorde y en algunos casos de delgadez extrema, ¿no? Por consumos irregulares. O sea, tú puedes comer en la noche, pero no puedes cargar toda tu alimentación hacia la noche. Entonces, en ellos lo que yo recomiendo por lo menos es su agua, una fruta, la más fácil, la que no se contamina, la que no se chanca, es la manzana, sí, de verdad. Es riquísima. Y es riquísima y no se calienta tan rápido, a diferencia, por ejemplo, de la mandarina, de la naranja. Entonces, un par de manzanas, agua, de repente frutos secos, nueces, pecanas, y si van a demorar y un sándwich. Y un sándwich con algo que de repente no se contamine, ¿no? Por ejemplo, aceitunas duran un poco más, ¿no? Pollito deshilachado, de repente queso, y tratar, eso sí, de comerlo
que no pasen muchas horas, no esperar a las 3 de la tarde para comer. Y quedándome un poco en esa edad, porque también lamentablemente existe el tema de la gordura o inclusive de la anemia, porque vemos inclusive casos como están fijándose todos en su cuerpo, algunas se sienten muy gordas, algunas se sienten muy flacas y hacen unos desórdenes bravazos si el padre no está vigilando. Hemos visto casos inclusive de bulimia, que se juntan las tres chiquitas a hacer averiguaron en YouTube cómo hacer su caso de adelgazar en 5 días y se someten sin darnos cuenta a muchas cosas, inclusive vomitan luego de que almuerzan. ¿Cómo manejamos también esa nutrición? O sea, ¿qué alternativas, y esto quiero que lo escuchen los jóvenes, para mantener su peso, si es tanto lo que les preocupa? En realidad es una edad muy difícil porque son chicos que definitivamente el aspecto físico es prioritario. Entonces quieren verse bien, quieren verse delgados. Es súper importante que entiendan, en primer lugar, que la delgadez no depende de la cantidad de alimento que tú consumas, sino más bien de la calidad de alimento que tú consumas. Tú puedes tranquilamente tener 3 comidas al día, 2 snacks y mantenerte en un peso estable. Muy por el contrario, más bien cuando tú dejas de comerte altas comidas, ahí es donde el metabolismo se altera y ahí es donde hay una sobreasimilación o asimilación de alimentos más fáciles como la grasa, los carbohidratos y no de la proteína, que es lo que te da mayor fuerza muscular, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, no tenerle miedo a comer. Uno puede comer, pero tiene que saber comer. Si yo cargo toda mi comida a la noche, voy a engordar y no me voy a alimentar. Si yo no tomo desayuno, voy a engordar. Está demostrado que... El saltar alimentos. Sí, el desayuno, por ejemplo, es el alimento más importante del día. ¿Por qué? Porque es el que activa todo tu cuerpo para que tú empieces a procesar y te da toda esa energía para que tú controles tu apetito. Si tú a las 10 de la mañana no has tomado desayuno, tu apetito va a ser voraz. Y el apetito voraz nos ha pasado a todos. Es irracional. ¿Qué quiere decir? Que tú terminas comiendo lo primero que encuentras. Sí. Yo no tomo desayuno, me traen una torta, si no la quiera comer, el hambre me hace comer la torta. O sea, a los chicos les pasa lo mismo, no toman desayuno, se van al colegio, se exponen a un kiosco, que no siempre es del todo saludable, y terminan comiendo cualquier cosa que les llene el estómago en ese momento, pero no los alimenta. Y así van pasando el día. Llegan a su casa a las 5, 5 y media de la tarde y ahí quieren comer todo. Y quieren controlar su peso y eso. Entonces, lo mejor es ordenarse, tomar desayuno, llevar algo en su mochila. Llevar algo, por ejemplo, maní con pasas es un alimento que te aporta nutrientes, te da energía, te llena. Y encima, como lo masticas, te da saciedad. O sea, el hecho de estar masticando algo te va dando saciedad. Me evita ir a comer Así es. Pero tiene que ser algo que realmente sea nutritivo. Porque ahora van a decir, entonces voy a empezar con mi chicle. Así es. No, el chicle no. No, es algo, un alimento, ¿no? Los alimentos sólidos son los que te dan más saciedad. Los líquidos no te dan tanta saciedad. Entonces, eso es súper importante que lo tengan claro. Y no tenerle miedo. A los adolescentes hay que decirles, no tengan miedo a comer, pero sí preocúpense de que lo que se llevan a la boca sea nutritivo. Bueno, acá en el Twitter también nos hablan a través de la @capital967. Mi hijo tiene sobrepeso, tiene 13 años. ¿Es bueno entonces quitarle el pan para sus loncheras? No hay que quitarle el pan. Hay que buscar una alternativa de un pan menos calórico, que tenga menos azúcares, ¿no? Es preferible un pan integral, un pan con semillas, a que le des un pan ciabatta, un pan de yema, un cachito de mantequilla. El pan ciabatta también, que es grandecito. Claro. Y este pan serrano, el pan chapla, que le llaman, que ese pan, por ejemplo, es bueno. Tiene pocas calorías, tiene fibra y tan llena. Lo importante es, y también es mucho a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Los peruanos estamos acostumbrados a que nuestro desayuno tenga pan y tenga lácteos, y sí se pueden consumir, no hay ningún problema. El lácteo te aporta y la leche te llena. Por ejemplo, tú tomas un vaso de leche, te comes un pan chaplita con palta y te comes un poquito de papaya o te tomas un juguito de papaya y estás perfecta. No necesitas grandes cosas, pero sí necesitas acordarte que debes de levantarte y empezar el día con un desayuno. Ahora, el hecho también de que los chicos secundarios a veces llevan café. ¿Es bueno que ellos tomen café? Por lo menos hablamos de un tazo, o tienen aún, por lo menos hasta sus 18, consumir todavía leche o algo parecido a los lácteos. Lo que pasa es que en general el café es estimulante. O sea, el café te relaja, te da un poquito de energía, pero es una energía falsa. Y tiene antioxidantes, no es malo.
pero es estimulante, entonces terminas después queriendo tomar más café y más café y más café. Y no están en una edad en la que deban reemplazar sus líquidos con café. No reemplazar líquidos con café. No. ¿El café deshidrata? El café no deshidrata, pero sí es diurético. O sea, yo me tomo 3 tazas de café y lo más probable es que me estimule a orinar más veces en el día. Correcto. Entonces sí tengo que tratar de compensar ese líquido que estoy eliminando a través de la orina con otros líquidos. Ahora, jamás uno debe reemplazar un lácteo por café de ninguna manera, porque los chicos, los adolescentes los niños necesitan por lo menos 3 porciones de lácteo al día. Ya. Y los adolescentes, entre los 15 y los 18, por lo menos 2, porque ya están culminando su crecimiento y desarrollo. Hablamos de vasos o de tazas, ¿no es cierto? De vasos, tazas o porciones, porque por ejemplo 3 porciones de lácteo al día puede ser un vaso de leche, 2 vasos de leche y una porción de más o menos 60 gramos de queso, o puede ser un vaso de leche, un vaso de yogur y 60 gramos de queso, o pueden ser 3 vasos de leche, y no necesariamente te la tienes que tomar caliente, ¿no? O puede ser un vaso de leche helada, puede ser la leche usada de repente en alguna preparación, puede ser la leche fría de repente en un queque. También, pero ahí no tomas la porción exacta, no calculas, porque tú usas una taza para 6 porciones, Correcto. terminas tomándote 50 mililitros. Entonces, en cierto tipo de preparaciones uno no llega a calcular la cantidad y puede ser que haya días que no consumas la cantidad idónea. Entonces, por eso yo siempre recomiendo tu leche en el desayuno, de todas maneras, sobre todo cuando vas a empezar el día, ¿no? Tu leche, un lácteo o a media mañana o a media tarde, que puede ser ahorita, por ejemplo, en verano se provoca más un yogur, por ejemplo. Un clarito. Y de repente alguna porción de queso o otra vez leche en la noche. El queso es en una ensalada, por ejemplo, ¿no? O de repente te comes una tortilla de verduras y te tomas un yogur de postre, ¿no? Y así. Esa es más o menos la recomendación. Pregunta una madre de familia si existen alimentos para mejorar la concentración de los niños. Seguramente, o sea, me imagino... Básicamente los ácidos grasos, o sea, el nutriente principal son los ácidos grasos omega, que están básicamente en el pescado, la palta, la aceituna y los frutos secos, nueces, pecanas, almendras, maní. Los chicos, por ejemplo, que tienen déficit de atención, que ya diagnosticados, deben de tener un aporte extra de este tipo de alimentos porque les ayuda mucho. Pero de nada va a servir que ella le dé ese aporte de alimentos si no va a asegurarse de que igual haya un buen consumo en general de nutrientes durante el día. O sea, de nada sirve que consuma maní, por ejemplo, a media mañana si no va a tomar desayuno, ¿me entiendes? O sea, bajo un contexto de una alimentación balanceada. Y ya que me mencionas justamente las personas que tienen este tema de la déficit de atención, vemos también otros niños ahora con el tema de la inclusión, por ejemplo, un chico Down, tiene la misma alimentación que un niño que también está yendo. Hay que también tener en cuenta algunos temas pendientes dentro de esta nutrición. Lo que pasa es que los chicos con algún tipo de malformación, los chicos con los niños especiales, en algunos casos nacen con algún problema orgánico, ¿no? Algunos tienen problemas, básicamente los chicos con síndrome de Down lo que tienen más son problemas coronarios. Ya. Entonces, si hay problemas coronarios, lo primero que hay que ver es qué tipo de problema coronario es, y en función a eso a veces hay que restringirles la sal. Hay chicos, por ejemplo, que ahora se les está restringiendo mucho el gluten, porque el gluten es inflamatorio, un poco para ver si con eso mejora, ¿no? Ya. Pero en general, a cualquier niño de edad escolar, la recomendación es darle ácidos grasos omega, porque así no tengan problemas de concentración, va a mejorar su rendimiento. Y preocuparse de que no tengan ningún tipo de anemia, porque la anemia también bloquea el desarrollo cognitivo y a veces no nos damos cuenta y los chicos están anémicos. ¿Por qué? Porque no comen proteína, solo comen carbohidratos, o sea, son de pan, de papa frita, pero no comen huevo, no comen queso, no toman lácteos. Entonces, al final son chicos que físicamente tú los ves y están gorditos o están bien, pero internamente sus niveles de fierro en sangre son bajos y esa es la razón por la cual tienen problemas en la edad escolar. Ahora también presentamos a veces últimamente hay niños o adolescentes que tienen el tema del problema de la lactosa. Que me parece a veces raro, porque si tienen que estar tomando leche, hay otras alternativas para que no pierdan ese nutriente tan importante. Es importantísimo, o sea, el gran error, el problema de la lactosa a veces, primero hay que diagnosticarlo, ¿no?
a mí hoy día tomo leche y me cae mal, yo no puedo decir que soy intolerante a la lactosa. Puede ser que me cayó mal por todo lo que comí en el contexto y no necesariamente por la leche. Entonces, el gran error que cometen las mamás y en general los padres de familia es que apenas tiene algún problema gástrico relacionado con la ingesta de leche, le quitan la leche. Y eso no deben hacer. Primero deben de consultar y volver a incorporar la leche. Si le vuelve a caer mal, consultar y hacer las pruebas. Si es un niño que realmente tiene es intolerante a la lactosa, ahora el mercado te da alternativas de leche sin lactosa. Alternativas muy buenas donde tú no tienes necesidad de quitarle la leche a ese niño, porque al quitarle la leche le estás quitando ese aporte de calcio que tú no lo vas a notar hoy día, sino básicamente, y ni siquiera necesariamente en su crecimiento en estatura, sino en la densidad de sus huesos. Entonces ese niño está más expuesto, por ejemplo, a fracturas, es un niño que sus huesos no son duros. Entonces, si ese niño está expuesto a fracturas, es un niño que a la hora que corre, por ejemplo, no tiene esa fuerza, entonces es un niño que va a terminar más mirando televisión y jugando un videojuego que practicando deporte, que es tan bueno para los chicos. ¿La leche de soya es una alternativa? No. Lo que pasa es que la soya es un alimento de origen vegetal, no tiene nada que ver con la leche de origen animal, que es la leche de vaca, ¿no? Se considera una leche vegetal. Tiene un buen aporte de proteína, pero es una proteína de origen vegetal, y la proteína de origen vegetal se absorbe solo en un 20-25%, no se absorbe en un 90% y no tiene calcio. Teniendo en cuenta justamente ahora usted sabe que hay toda una onda vegetariana y hasta vegana, porque vegana es cuando ya no consumen nada, ni siquiera el queso ni la leche. Yo hasta vegetariana llego, pero vegana sufro porque me encanta el queso. Pero el tema está de que los padres tratan de inculcar también esa filosofía a los hijos y yo me pregunto si les estamos haciendo, dentro de su parámetro, hacemos un daño, ¿qué alternativas hay para ese niño? Porque de una u otra forma pues se le va a quitar el lácteo, se le va a quitar el queso. ¿Hay alternativas que reemplacen esto? En realidad hay edades en las que hay alimentos que son indispensables para el desarrollo y crecimiento normal del ser humano, ¿no? Embarazadas, niños, adolescentes, embarazadas y mujeres que están dando de lactar, el aporte de calcio, lamentablemente, solo lo vas a recibir en un 90% de los lácteos. Las otras leches, que en realidad no son leches, o sea, son bebidas vegetales, ¿no? Por ejemplo, las leches de almendras, las leches de coco, son de origen vegetal. No tienen calcio. Tienen muy buenos nutrientes. Por ejemplo, la leche de almendras te aporta los ácidos grasos omega para el desarrollo cognitivo, que es regio, pero no le estás aportando el calcio. Entonces uno tiene que equilibrar. No quiere decir que tú no le puedas dar esa leche, pero tú no puedes reemplazar algo que tiene una cosa con algo que tiene otra cosa totalmente distinta. Y en las proteínas, por ejemplo, porque no comen carne, no comen pescado ni pollo, ¿ahí sí es más fácil? No, es complicado, es complicadísimo, porque encima son chicos que necesitan aportes de fierro muy altos, necesitan sus ácidos grasos omega, necesitan ácido fólico, necesitan fierro sérico. Las mujeres, por ejemplo, las niñas, hacia los 10, 11 años tienen que tener una buena reserva de fierro, porque en cualquier momento viene el periodo de la regla, de la menstruación. Entonces, realmente es muy complicado. Yo recomiendo que si realmente por el lado de los padres hay una convicción por temas X de querer que toda la familia sea vegana o vegetariana, acudir a un especialista para que les dé todo el background, todo el aporte ideal de cómo tienen que manejar su dieta y los suplementos, porque en esos casos sí necesitas un suplemento. O sea, necesitas tomar algo en pastillas para que compense lo que no consumes en la dieta. Por lo menos hay esa alternativa entonces. Sí, hay esa alternativa, pero es complicadísimo, porque como te digo, en los chicos hay una necesidad de calcio y de fierro tan alta que muchas veces ni siquiera tomando los lácteos, consumiendo la proteína de origen animal la cubres, entonces es bien delicado. Por eso lo mejor pedir ayuda profesional y suplementar. Para terminar, doctor, el tema de la hidratación, quiero hacer allí énfasis. ¿Cuántos litros de agua deben consumir los chicos, no sé si por edades o en general, durante el día para que con este calor se mantengan saludables, ¿no? Mire, en realidad en los niños la recomendación es mínimo adicional a la dieta, porque en la dieta también obviamente aportamos líquidos, adicional a la dieta por lo menos de 4 a 5 vasos, que es más o menos entre litro 200, litro y medio. Ojo, eso en condiciones normales.
normales. Pero si es un chico que, por ejemplo, en la mañana juega fútbol, ahora que están de vacaciones todavía, en la tarde se va, no sé, pues a la natación, obviamente tienen una pérdida adicional, entonces en esos chicos se puede llegar incluso hasta los 2 litros. 2 litros. Pero asegurándose de que realmente sea de alimentos que hidraten, o sea, básicamente líquidos que hidraten, no demos líquidos azucarados. Y esos 6 litros a veces que como el Sport... Gatorade, sí, en realidad el Gatorade, el Esport y todas estas bebidas rehidratantes, lo que tienen es minerales, sodio y potasio porque es lo que nosotros perdemos con la sudoración, con el esfuerzo físico. Yo recomiendo este tipo de líquidos solo en aquellos chicos que realmente tienen un desgaste físico extremo. Correcto. Por ejemplo, un tenista, pero ya un chico que está pues a nivel competitivo y que se pasa en la cancha 2 horas y media, 3 horas, justifica este tipo de rehidratantes. Pero un niño que va a su clase de básquet de 1 hora, una vez al día, con el agua es suficiente. Correcto. Correcto, doctora. Sí es bueno saber porque yo veo todas estas alternativas, o sea, está la lonchera, el pancito con palta, como usted dice, la frutita picada, pero el refresco le ponen el Gatorade y no sé realmente qué darles, es mejor agüita o por lo menos... Ahora, somos conscientes que en realidad en el colegio el nivel de actividad física es mínimo, no es mucho. Entonces no justifica, por ejemplo, una bebida rehidratante de ninguna manera, ¿no? Eso básicamente dejémoslo para a los chicos que son deportistas competitivos y que realmente su desgaste es mucho mayor y en esos casos sí requieren nutrientes específicos, ¿no? Perfecto, caramba, hoy día hemos aprendido muchas cosas, señoras, así que apuntar por lo menos el tema de la hidratación y qué importante antes de pensar en esa lonchera, hay que ir pensando qué desayuno le vamos a dar y de ahí recién empezamos a derivar lo que debe llevar. Y no olvidarse de los lácteos, que son tan importantes y que de un tiempo esta parte los hemos dejado de lado a veces por temor a que nos caigan mal. Sí, pues hay muchos mitos también. Hay muchos mitos, lo más importante es pensar, analizar qué es lo que están comiendo nuestros hijos y si no, pedir ayuda y consultar. Doctora, ¿y dónde la podemos encontrar justamente para esclarecer nuestras dudas? Yo estoy en la Clínica Santa Isabel, ahí trabajo y también consultorio en particular. Te dejo los teléfonos. Sí, por favor. Es el 255-3825, el teléfono del consultorio, los de la clínica y mi celular también, el 99751-2769. Perfecto. Entonces ya saben, señores, hidratación importante, alimentación y los lácteos. Hasta que estén grandecitos, 18, denles hasta donde puedan. Si les gusta todavía de adulto, mejor, porque el calcio, especialmente las mujeres, pues, ¿no? Nos descalcificamos y de ahí pasan los problemas. Estuvo con nosotros Karina García, nutricionista de la Clínica Santa Isabel y además también representante de la Federación Panamericana de Leche. Qué importante es lo hecho justamente conocer dentro de la entrevista porque es importante el tema de alimentarse bien. Muchas gracias. Nos vamos. Venimos con una campaña muy importante de ayudar a los que necesitan. Ya te cuento luego del corte.